En este capítulo veremos las generalidades del sistema inmune, veremos los órganos y las células que lo conforman, así como algunas moléculas que actúan sobre él. Posteriormente, en otros capítulos, veremos los procesos que están involucrados con este sistema y las enfermedades relacionadas con él. El sistema inmunológico es un conjunto de elementos y procesos biológicos que permite mantener la homeostasis o equilibrio interno frente a las agresiones externas, ya sean de naturaleza biológica, como agentes patógenos, o físico-químicas, como contaminantes o radiaciones. Y también permite mantener la homeostasis o el equilibrio frente a agresiones internas, como por ejemplo células cancerosas. Es decir, el sistema inmunológico reconoce lo dañino y reacciona contra ello, ya sea agresión externa o interna. Los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. Son los encargados de la producción y maduración de las células. El timo está formado por dos lóbulos, rodeados ambos por una delgada cápsula de tejido conjuntivo que emite tabiques hacia el interior de este, los cuales forman trabéculas que a su vez dividen los lóbulos en múltiples lobulillos incompletos, constituyendo una parte del estroma del órgano. Estos lobulillos están llenos de células linfoides denominadas timocitos. Existen dos gradientes dentro del lobulillo. Existen dos gradientes de maduración de timocitos dentro de los lobulillos, que van desde las más inmaduras en la corteza hasta que se encuentran etapas de maduración en la médula. Los timocitos son linfocitos en desarrollo, es decir, están inmaduros. El proceso de maduración de los linfocitos T es complejo y se realiza mediante una serie de pasos con un orden preciso de reordenamiento génico y de expresión de diversas moléculas que da como resultado diversos estadios. Sin embargo, una buena parte de los timocitos, casi el 95%, morirán durante la maduración por apoptosis. La médula ósea es un tejido conectivo especializado muy vascularizado. Macroscópicamente tiene dos variantes, roja y amarilla. La médula ósea amarilla está constituida casi en su totalidad por adipocitos, el 95%, y un 5% de células hematopoyéticas está localizada en los canales medulares de los huesos largos. La médula ósea roja está constituida por un 60% de células hematopoyéticas y un 40% de adipocitos. Ocupa el tejido esponjoso de los huesos planos, como el esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas. La hematopoiesis es un proceso complejo a través del cual las células madres pluripotenciales darán células mieloides progenitoras y células linfoides progenitoras. A partir de la célula mieloide progenitora se formarán las plaquetas, los eritrocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, mastocitos, células dendríticas y monocitos que posteriormente madurarán en macrófagos. Por otra parte, las células progenitoras linfoides darán origen a los linfocitos T o células T, a los linfocitos B o células B, que posteriormente madurarán en células plasmáticas, y a los natural killer o linfocitos de la muerte. Los órganos linfoides secundarios son los órganos encargados de realizar el reconocimiento de los estímulos y ofrecer una respuesta. Estos son los ganglios linfáticos, vaso y tejido linfoide asociado con las mucosas. El sistema linfático es una red de vasos y ganglios linfáticos situados en todo el cuerpo. El sistema linfático es la estructura anatómica que filtra y transporta la linfa. La linfa es un fluido ligeramente alcalino, coagulable, que contiene proteínas, minerales, nutrientes y otras sustancias que proporcionan nutrición a los tejidos.
Debido a que se encuentra canalizada en los vasos linfáticos y puede fluir y eventualmente retornar al torrente sanguíneo, contribuye en el intercambio de nutrientes entre los tejidos y la sangre. Además, contiene células dañadas, células cancerosas y partículas extrañas, como bacterias y virus. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circula la linfa y son muy similares a las venas, ya que están formados por tejido conjuntivo y unas válvulas en las paredes que evitan su retorno. El exceso de líquido intersticial fluye hacia los capilares linfáticos que lo devuelven hacia el sistema venoso. Los vasos linfáticos, según van penetrando en los tejidos, se van haciendo cada vez más pequeños y finos hasta convertirse en capilares linfáticos. Los ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, nodos linfáticos o linfonodos son unas estructuras ovaladas o reniformes, encapsuladas. Los nódulos linfáticos se localizan entre el tejido linfoide difuso de la lámina propia de las mucosas. Abundan principalmente los que se encuentran en la zona cervical, axilar, abdominal e inguinal. Cada nódulo linfático mide aproximadamente 20 milímetros de diámetro y está dividido en compartimentos que posibilitan la comunicación entre los linfocitos. La capa externa o corteza contiene áreas de células B o linfocitos T, llamadas folículos. La capa media o paracorteza está poblada por células dendríticas y linfocitos T. En esta capa también hay vasos sanguíneos especializados, vénulas del endotelio alto, a través de las cuales los linfocitos B y los linfocitos T entran al nódulo linfático. Los ganglios linfáticos filtran la linfa que fluye desde los tejidos, y cuando ingresa en el ganglio un antígeno, se activan los linfocitos T, y estos se dirigen hacia la zona de linfocitos B, lo que supone el inicio de la respuesta inmunitaria, con la proliferación de los linfocitos B en los centros germinales y la formación de folículos secundarios. El tejido linfoide difuso es un tipo de tejido conjuntivo que está formado por una red de fibras reticulares de colágeno tipo 3, componente de un tipo especial de fibroblastos que se llaman células reticulares. Sobre el entramado tridimensional formado por las células reticulares y las fibras de colágeno, se disponen numerosas células del sistema inmune, principalmente linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. El vaso es un órgano liso y esponjoso casi tan grande como el puño de una persona, situado en la parte superior izquierda del abdomen, justo por debajo de la caja torácica. La arteria esplénica le aporta la sangre procedente del corazón. El vaso es el responsable de la hematopoiesis fetal. La eritropoyetina, principal enzima de la hematopoiesis, actúa en el vaso hasta la 28 semana de gestación y posteriormente empieza a actuar en la médula ósea. El vaso está dividido en dos compartimentos, la pulpa roja y la pulpa blanca, separados por una zona marginal. La pulpa blanca contiene linfocitos T y B y es de localización central, mientras que la pulpa roja vascular se compone de dos sistemas circulatorios, uno de flujo lento y otro de flujo rápido. El inicio de la respuesta inmune y la elaboración de anticuerpos IgM ocurre en la zona marginal del vaso. Mención aparte y especial merece el sistema inmunitario de las mucosas, MALT por sus siglas en inglés, que protege las superficies mucosas digestivas, nasofaringias, bronquiales, de la piel y genitourinaria. Este sistema forma un tejido linfoide no encapsulado, en parte organizado en estructuras bien definidas, como las amígdalas, las placas de Peyer y el apéndice, pero también forma colecciones celulares difusas a lo largo de la lámina propia. Una característica particular de MALT es presentar una gran población de células plasmáticas, secretoras de IgA, que rebasa por mucho a las poblaciones presentes en la médula ósea. Los ganglios linfáticos y el vaso juntas.
La lámina propia de este tejido contiene gran cantidad de linfocitos B, células plasmáticas, linfocitos T activados y macrófagos. También se han observado gran cantidad de folículos linfoides. La capa epitelial mucosa externa presenta linfocitos intraepiteliales que son principalmente linfocitos T y un tipo especial de células denominados células M. Las células M son unas células epiteliales planas y sin microvellosidades, con un glucocálice escaso, sin hidrolasas, no transporta inmunoglobulina A y no es capaz de presentar al antígeno. Su función es trasladar antígenos del lumen correspondiente a la lámina propia, que se encuentra debajo de la capa epitelial, mediante transitosis. En la lámina propia, la célula M presenta una invaginación como bolsa en su borde basolateral, donde se localizan linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas y macrófagos. Por lo tanto, una vez que el antígeno ha realizado transitosis a través de la célula M, se pondrá en contacto directo con estas células. El anillo de Waldeyer es una estructura circular de tejido linfoide localizada en las 3 porciones de la faringe. Actualmente se le considera un tejido con carácter inmunológico único y se le puede encontrar en la bibliografía como tejido linfoide asociado a la nasofaringe. Está formado por las amígdalas faringeas, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y la amígdala lingual. Su importancia radica en la inmunidad local, principalmente a través de la secreción de inmunoglobulinas secretoras, y en la inmunidad sistémica, porque son órganos linfoides en donde predominan los linfocitos B, de un 50-60%. Los linfocitos T comprenden aproximadamente el 40% y el 3% restante lo constituyen las células plasmáticas maduras. A nivel histológico, las amígdalas no difieren demasiado de la estructura de otros órganos linfoides. Se encuentran revestidas por un epitelio de tipo linforeticular, el cual consiste primordialmente en una mezcla de células epiteliales, mononucleares y dendríticas. Además, en algunos estudios se ha reportado que contienen células M. El tejido linfoide asociado a bronquios, BALT, consta de varios folículos linfoides en los pulmones y los bronquios. En los seres humanos aparece solo después de infección o inflamación. BALT se encuentra a lo largo de las bifurcaciones de los bronquios superiores directamente debajo del epitelio. En general se encuentra entre una arteria y un bronquio. El tejido asociado a intestino, GALT, se presenta en dos formas: el tejido GALT difuso y el tejido GALT organizado. El tejido linfoide difuso es efector de la respuesta inmunitaria. Está integrado por poblaciones de linfocitos dispersas en el entramado epitelial o una lámina propia intestinal. Y el tejido GALT organizado, el cual contiene folículos linfoides mesentéricos, formando la placa de Peyer, que se encuentra en la submucosa y que además de los folículos mesentéricos, contiene grandes regiones de linfocitos B y zonas de linfocitos T, que pueden migrar a los sitios efectores. Un área subepitelial donde se encuentran las células presentadoras de antígenos, y todo esto sobre una capa de células asociadas al folículo y a las células M. El apéndice vermiforme, apéndice vermicular, apéndice cecal o simplemente apéndice, es un órgano de forma cilíndrica sin salida conectado al ciego. Se desarrolla embriológicamente a partir de este. La función precisa del apéndice se desconoce. Sin embargo, actualmente se sabe que tiene una participación en el sistema inmunológico por el abundante tejido linfoide que se encuentra en la submucosa de su pared, tejido que aparece por primera vez durante las primeras 2 semanas de nacimiento. Aumenta durante la pubertad, permanece constante en la siguiente década y posteriormente tiende a involucionar con la edad.
Participa de forma activa en la secreción de inmunoglobulinas y es particularmente la inmunoglobulina A la que se forma en el apéndice. Por lo tanto, el tejido linfoide asociado a mucosas tiene sitios inductores y sitios efectores. Así, por ejemplo, el tejido linfoide asociado a la nasofaringe las tiene como sitios inductores a las amígdalas y a las adenoides, y como sitios efectores a glándulas salivales, nasales y lagrimales. El tejido linfoide asociado a bronquios tiene como sitios efectores a las glándulas bronquiales y las glándulas mamarias. Por otra parte, el tejido linfoide asociado a intestinos tiene como sitios inductores las placas de Peyer y como sitios efectores al intestino delgado, y además tiene como sitios inductores al apéndice y los ganglios mesentéricos y como sitios efectores al intestino grueso y al tracto urogenital. La piel es inmunológicamente relacionada con un órgano con funciones protectoras, debido a que es una barrera semipermeable, pero además la piel contiene células entre las que se encuentran las células de Langerhans, linfocitos intraepiteliales, células linfocíticas innatas, mastocitos, macrófagos, linfocitos T CD4 y células dendríticas dérmicas, que proporcionan la base de las reacciones inmunitarias y producen citocinas proinflamatorias, por lo que la piel colabora a producir la inmunidad. El hígado es un órgano anatómicamente estratégico, cuyas funciones son muy importantes para el organismo. Tiene una función crítica en el metabolismo intermediario de los carbohidratos, aminoácidos y lípidos, así como en la síntesis y la secreción de varias proteínas plasmáticas, glicolípidos, enzimas y sales biliares, entre otros, por lo que es el órgano principal en la regulación de los niveles de muchos componentes de la sangre. Los hepatocitos constituyen aproximadamente las 2/3 partes del total de células del hígado. Sin embargo, y a pesar de que no se considera un órgano del sistema inmune, el resto, es decir, una tercera parte, son células inmunitarias, entre ellas células de Kupffer o macrófagos del hígado, linfocitos y células dendríticas. Además, en el hígado fetal se realiza la función de maduración de los linfocitos B, aunque va siendo sustituido por la médula ósea de manera progresiva. El sistema inmune se compone de una variedad de diferentes tipos celulares. La hematopoiesis consiste en la formación y desarrollo de las células sanguíneas a partir de la célula madre pluripotencial. Estas células son capaces de autorregulación. Durante las primeras semanas embrionarias, estas células se encuentran en el saco vitelino, las cuales van diferenciándose en células eritroides provistas de hemoglobina embrionaria. Desde el tercer mes hasta el séptimo mes del embarazo, las células madres migran primero al hígado fetal y después al vaso fetal, donde sigue la hematopoiesis. Desde el séptimo mes va disminuyendo la hematopoiesis en el hígado y el vaso hasta que desaparece por la época del nacimiento y va adquiriendo preeminencia el papel de la médula ósea. En la médula ósea solo hay una célula madre por cada 10.000 células de otro tipo. Cada una de las células madre produce unas 400.000 millones de células cada día. Esta hematopoiesis está regulada en la fase estacionaria, es decir, en ausencia de infección o de hemorragia, mediante la producción controlada de citoquinas por parte de las células estromales de la médula ósea, de modo que cada línea celular tiene un control diferente. Pero esta regulación es lo suficientemente flexible para permitir incrementos de 10 o hasta 20% ante una infección o una hemorragia,
mediante una hematopoiesis inducida por la acción de citocinas secretadas por macrófagos y linfocitos TH o linfocitos helper. Diferentes factores estimulan la diferenciación celular. Entre estos factores se encuentran factores estimulantes de formación de colonia, eritropoyetinas y, como acabamos de mencionar, algunas interleucinas, entre ellas interleucina 4 e interleucina 9. La hematopoiesis se mantiene durante toda la vida del individuo, de modo que el número de células nuevas equilibra a las células que se van perdiendo. Los leucocitos llevan su nombre por el color blanco, llamándoles también células blancas, de leuco blanco y citocélula. Estos pueden tener gránulos o no. Los granulares son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, mientras que los no granulocitos o agranulocitos son los monocitos que se convertirán en macrófagos, células dendríticas, mastocitos y linfocitos. Los granulocitos son células fagocitarias. Se les denomina granulocitos debido a que, bajo el microscopio, la gran abundancia de lisosomas les da la apariencia granular. Las enzimas de los lisosomas son principalmente enzimas hidrolíticas, mediante las cuales la célula realiza la función de heterofagia. Como ya dijimos, son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entre las enzimas que se encuentran en los lisosomas de los granulocitos tenemos mieloperoxidasa, nicotin-adenin-dinucleótido fosfato oxidasa, lisocimas, péptidos antimicrobianos, lactoferrinas y varias proteasas, entre ellas elastasa, colagenasa, gelatinasa y catepsina G. Todas ellas encargadas de degradar algún componente celular. Las mieloperoxidasas, como se mencionó en el repaso, catalizan la producción de ácidos hipohalogenosos, principalmente ácido hipocloroso, y otros intermediarios tóxicos que aumentan poderosamente la actividad microbicida. Está presente en los fagosomas de los neutrófilos y de los monocitos, principalmente. Otra enzima que ya habíamos repasado y que se encuentra en los gránulos de los leucocitos es la nicotin-adenin-dinucleótido fosfato oxidasa o dual oxidasa, enzima que cataliza la reacción de oxidación del nicotin-adenin-dinucleótido o del nicotin-adenin-dinucleótido fosfato reducido a nicotin-adenin-dinucleótido o nicotin-adenin-dinucleótido fosfato oxidado. Utiliza para ello oxígeno molecular y produce radicales superóxido. La N-acetilmuramidoglicano hidrolasa, conocida como lisocima, es una enzima que abunda en las lágrimas, saliva, leche materna y así como gránulos de neutrófilos. Se excreta de manera constitutiva y tiene como blanco los hexamínidos de las paredes bacterianas, rompiendo el enlace entre N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina de las paredes celulares bacterianas. Todos los péptidos antimicrobianos son moléculas catiónicas, ya que contienen gran cantidad de aminoácidos básicos como lisina y arginina, que fácilmente se insertan en las paredes celulares de bacterias, por lo que al menos el 50% de sus aminoácidos son hidrofóbicos. Sus características anfipáticas y de tamaño ayudan a la interacción con la bicapa lipídica, sobre todo en la membrana citoplasmática de patógenos, donde forman poros. También se ha reportado que pueden actuar sobre la síntesis de proteínas o la replicación del ADN. De acuerdo con su peso molecular y estructura, los péptidos antimicrobianos se han clasificado en 3 grupos. Grupo 1, péptidos lineales alfa-helicoidales llamados catelicidinas. En seres humanos se ha descrito una única catelicidina, la HCAP18, que produce por escisión protolítica un péptido maduro de 37 aminoácidos denominado LL37, al cual se le ha asociado diversas funciones en el sistema inmune.
El grupo 2, las defensinas, que son péptidos pequeños con cisteína unidas por puentes disulfuro con carga positiva. Se subclasifican en alfa-defensinas, péptidos de 28 a 42 aminoácidos alfa-helicoidales, beta-defensinas, péptidos de 12 a 50 aminoácidos beta-plegados, y teta-defensinas, proteínas con estructura terciarias. El grupo 3 está formado por péptidos inusuales con alta porción de aminoácidos específicos. Entre estos se encuentran las cistatinas, con actividad antifúngica y que se han relacionado con el cierre de heridas. La lactoferrina es una glicoproteína multifuncional que presenta la capacidad de unir hierro. Una de las funciones principales de la lactoferrina es el transporte de metales. La actividad antimicrobiana de lactoferrina se ejerce sobre un amplio espectro de patógenos, incluidos hongos, bacterias y virus. Esto se debe a que esta molécula se encuentra estratégicamente situada en las mucosas de los mamíferos, donde actúa como la primera línea de defensa. Los neutrófilos son leucocitos de tipo granulocito, también denominado polimorfonucleares debido a que su núcleo parece múltiple. Miden de 9 a 12 micrómetros y es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en el ser humano, representando del 60 al 70% de los leucocitos. La función más importante de los neutrófilos es la respuesta rápida a la invasión de agentes extraños al organismo, ya se trate de bacterias, virus, hongos, parásitos, células en destrucción o partículas en suspensión. La destrucción del microorganismo en el interior del neutrófilo se produce mediante la lisosima y mediante un mecanismo de oxidodependencia, en el cual la nicotin-adenin-dinucleótido fosfato oxidasa de la membrana de los fagolisosomas reduce el oxígeno a superóxido. Posteriormente, este superóxido, en combinación con el cloro mediante la mieloperoxidasa, se convertirá en ácido hipocloroso potente microbicida. Los eosinófilos en sangre periférica representan menos del 2% del total de los leucocitos. Su ciclo celular comprende 3 estadios: fase medular de 4 a 3 días como promedio, fase hemática de 12 a 18 horas aproximadamente y fase tisular, la que es irreversible y se lleva a cabo durante 2 a 5 días. Su desarrollo en la médula ósea es estimulado principalmente por interleucina 5, además de interleucina 3 y el factor estimulante de colonias granulocítica macrófagos. Sus gránulos citoplasmáticos son distintivos, contienen proteínas granulares responsables de muchas funciones proinflamatorias, principalmente en la patogénesis de enfermedades alérgicas, como células efectoras de hipersensibilidad inmediata, así como en la muerte de parásitos. Como podemos ver, entre sus enzimas contiene fosfatasas ácidas, arilsulfatasas, peroxidasas y colagenasas, con diferentes funciones. Los basófilos son los granulocitos más pequeños y los leucocitos menos numerosos, tan solo el 1% de estos. Aunque normalmente no están en los tejidos, los basófilos pueden reclutarse en algunas zonas inflamatorias. Los basófilos expresan el receptor para la fracción épsilon de las inmunoglobulinas, por lo que su función principal es participar activamente en las reacciones alérgicas mediadas por la inmunoglobulina E. Los gránulos de los basófilos contienen el 90% de la histamina del organismo. El resto es producida en el estómago y el sistema nervioso central. La histamina es una amina imidazólica derivada del aminoácido esencial histidina. Se produce por una descarboxilación gracias a la enzima L-histidina descarboxilasa.
La histamina tiene muchas funciones fisiológicas y fisiopatológicas, como podemos ver en la diapositiva, derivadas de 5 vías de señalización producidas por la unión con 5 receptores diferentes. Entre estas funciones se ha demostrado, por ejemplo, que la histamina tiene una función relevante como neuromodulador, participando en la regulación del ciclo sueño-vigilia, la ingesta de agua y alimentos, las conductas motoras y sexuales, el aprendizaje y la memoria, entre otras funciones. Con respecto a la acción de la histamina en el sistema inmune, como recordaremos, la histamina, al unirse al receptor H3, genera una vía de señalización que activa al ácido araquidónico, el cual es sintetizado a partir del ácido linoleico. Mediante esta vía de señalización, el ácido araquidónico es sustrato de las enzimas lipoxigenasas y ciclooxigenasas, generando efectos fisiológicos contrarios, por lo que los basófilos son llamados bolsas suicidas, debido a que la liberación de grandes cantidades del contenido de estos gránulos durante el choque anafiláctico puede ocasionar la muerte del individuo. Además, el receptor de histamina H4 se encuentra principalmente en células de origen hematopoyético, como las células dendríticas, los mastocitos, los eosinófilos, los monocitos, los basófilos y los linfocitos T, lo que indica que el receptor tiene una función importante en este sistema inmune, aunque aún no ha sido aclarada. Los agranulocitos o leucocitos mononucleares se llaman así porque no poseen gránulos en su citoplasma, constituyen el 40% del total de los leucocitos y pueden clasificarse en monocitos, que se convertirá en macrófago, célula dendrítica, mastocitos y linfocitos. Los promonocitos de la médula ósea al madurar salen de ella, diferenciándose en monocitos circulantes, que al cabo de unas 8 horas emigran a distintos tejidos, donde se convierten en macrófagos. Los monocitos son los leucocitos de mayor tamaño, llegando a medir 18 micrómetros, y representa del 2 al 8% de los leucocitos en la sangre. La diferenciación y maduración de los monocitos a macrófagos se presenta en varios pasos secuenciales, posteriores a la migración de los monocitos a los tejidos, estimulada por diferentes factores de maduración, de adhesión molecular, citocinas y anticuerpos, de los que hablaremos en otro capítulo. Los macrófagos son las células fagocíticas por excelencia. Dependiendo de la ubicación, algunas reciben otros nombres, como en el sistema nervioso central, donde se llama microglia, en el hígado, células de Kupffer, en los pulmones, macrófagos alveolares, en las mucosas, macrófagos pleurales o peritoneales, en los huesos, osteoclastos y en el tejido conectivo, histiocytos. Se han reportado 2 tipos de macrófagos, los M1 y los M2. Los M1 se consideran proinflamatorios, liberan citocinas como TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 12 e interleucina 23. También liberan quimiosinas como CXCL5, CXCL9 y CXCL10. Los macrófagos M1 promueven la generación de linfocitos Th1, especies reactivas de oxígeno y reactivas o derivadas de óxido nítrico, y pueden destruir células tumorales. Por otra parte, los macrófagos M2 secretan la interleucina antiinflamatoria interleucina 10, quimiosinas como CCL17, CCL22 y CCL24, además de factores proangiogénicos como BEC-F y MMP9. Estas células pueden cambiar de fenotipo. Por ejemplo, los fagocitos de células en apoptosis por macrófagos de tipo 1 los desactivan y pueden transformarlos en macrófagos M2.
Las células dendríticas son llamadas así por sus proyecciones en forma de árbol o dendritas y son conocidas como DC por sus siglas en inglés. Paul Langerhans en 1868 fue el primero en describir a estas células en la piel humana, aunque creía que se trataba de células nerviosas cutáneas, por lo que a las células dendríticas de la epidermis se les conoce como células de Langerhans. Dado que estas células tienen numerosas proyecciones citoplasmáticas, poseen una amplia área de superficie que les permite un contacto íntimo con un gran número de células a su alrededor, como linfocitos T, células natural killer, neutrófilos, células epiteliales, etc. De forma experimental, una sola célula dendrítica es capaz de estimular entre 100 y 3000 linfocitos T. Normalmente no se encuentran mastocitos maduros en la circulación. Los progenitores migran a los tejidos conjuntivos y mucosas en forma de células inmaduras y ahí se diferencian en respuesta a señales bioquímicas locales. Tienen una vida media de semanas a meses. Su desarrollo en la médula ósea es estimulado principalmente por interleucina 3 y el factor de células troncales. Los mastocitos expresan el receptor específico para la fracción constante epsilon de las inmunoglobulinas. Se han descrito dos subgrupos principales de mastocitos. Unos se encuentran en la mucosa del tubo digestivo y del sistema respiratorio, y otros en los tejidos conjuntivos. Los mastocitos mucosos tienen sulfato de condroitín y triptasa abundante y poca histamina en sus gránulos, mientras que los mastocitos de tejido conjuntivo tienen abundante heparina y proteasas neutras en sus gránulos, producen grandes cantidades de histamina y se encuentran en la piel y en las submucosas del intestino. Los linfocitos son agranulocitos, que contienen del 20 al 25% del total de la población de los leucocitos circulantes. Presentan un núcleo redondo, ligeramente hendido, que ocupa la mayor parte de las células. Los linfocitos se dividen principalmente en linfocitos T, B y células natural killer. Aunque morfológicamente son indistinguibles entre ellos, pueden ser reconocidos desde el punto de vista inmunohistoquímico por las diferencias en sus marcadores de superficie. Aproximadamente el 80% de los linfocitos circulantes son linfocitos T, mientras que solo el 15% son linfocitos B y el resto son células natural killer. Sus vidas medias también difieren ampliamente. Algunos linfocitos T pueden vivir durante años, mientras que los B pueden morir en pocos meses. Una vez que se hace inmunitariamente competente, abandonan sus respectivos sitios de maduración. Entran en el sistema linfoide y sufren mitosis y forman grupos de células idénticas conocidas como clones. Tras la estimulación por un antígeno específico, tanto los linfocitos B como los linfocitos T proliferan y se diferencian en subpoblaciones. Los linfocitos de memoria, tanto T como B, no participan en la respuesta inmunitaria, pero permanecen como parte del clon, con una memoria inmunitaria, listos para experimentar una división celular y generar una respuesta frente a una exposición ulterior a un antígeno o sustancia extraña. Y las células efectoras son linfocitos inmunocompetentes que pueden llevar a cabo sus funciones inmunitarias, es decir, la eliminación de antígenos y células extrañas o alteradas por virus. Los grupos de diferenciación o antígenos de diferenciación, CD por sus siglas en inglés, son un sistema de antígenos de superficie celular de los leucocitos humanos, aunque también existen en muchas otras especies. Durante su maduración y diferenciación, los linfocitos van expresando o no en su superficie celular o intracelular, a modo secuencial conforme progresa la maduración, una serie de proteínas que está asociada al estadio de diferenciación en que se encuentran. Se les denomina marcadores de diferenciación, pues indican en cada célula la situación fenotípica en la que se encuentran. A una célula se le puede denominar
CD cuando se han identificado al menos 2 anticuerpos específicos monoclonales. Y si estas moléculas no han sido bien caracterizadas, se les denomina provisionalmente a las células con una letra W. Más de 320 grupos y subgrupos únicos de CD han sido identificadas. Las subpoblaciones de células se definen generalmente usando un más si contiene al CD o un signo menos si no lo expresan. Los linfocitos destinados a ser linfocitos B entran en regiones todavía no identificadas de la médula ósea para su maduración. Progenitores de célula B también se dirigen al tejido linfoide asociado a mucosas y vaso. La maduración del linfocito B consta de 2 fases, la fase antígeno independiente y la fase antígeno dependiente. La fase antígeno independiente consta del reordenamiento génico para la formación de inmunoglobulina M, anclado a la superficie celular, acoplada a un sistema de transducción de señales denominado BCR, receptores del linfocito B. Cada linfocito B es único porque su BCR tiene una secuencia única en la región aminoterminal, también llamada región variable V, y por lo tanto tiene especificidad para un único determinante antigénico. La maduración finaliza hasta formar una célula madura nueva que expresa receptores de tipo IgM o IgD. La fase antígeno dependiente es en la cual se diferencian en células de memoria y células plasmáticas. Las células B de memoria son de larga duración y persisten durante años después de una infección. Debido a que las células B de memoria expresan las mismas inmunoglobulinas que sus linfocitos B parentales, montan una respuesta inmune secundaria potenciada por un patógeno en la reinfección y son la base de la inmunidad mediada por células. Las células plasmáticas son células efectoras de corta duración que se especializan en la secreción de anticuerpos. Como acabamos de mencionar, los linfocitos B expresan varias moléculas de membrana, entre ellas varios grupos de diferenciación CD y el receptor del antígeno BCR, por lo que en el linfocito B se generan diferentes vías de señalización, entre ellas la vía del factor de necrosis kappa beta y la de las marxinasas que estimulan al factor de transcripción AP1, encargado de controlar diversos procesos celulares, incluyendo diferenciación, proliferación y apoptosis, así como vías de expresión de citocinas. Son capaces de generar memoria y también son células presentadoras del antígeno. Por lo que los linfocitos B, además de producir inmunoglobulinas que tienen función de anticuerpos, producen citocinas. Los anticuerpos son proteínas gamma globulinas que reconocen a los antígenos y se unen a ellos. Están formadas por cadenas polipeptídicas agrupadas dependiendo del tipo de inmunoglobulina en una o varias unidades estructurales básicas. La estructura común de las inmunoglobulinas es semejante a una Y. En el laboratorio, su rompimiento mediante papanina produce el fragmento denominado Fc, que determina la actividad biológica, contiene al halotipo, determina la clase y subclase de cadena pesada y contiene el lugar de unión a la célula, llamado Fc por ser una fracción constante, y contiene 2 fragmentos denominados cada uno FAB que contienen un dominio constante y uno variable que es el idiotipo, el lugar por el cual la molécula se unirá al antígeno. Cada monómero de inmunoglobulina está formado por 4 cadenas de aminoácidos, del cual deriva el receptor de linfocitos B.
Cada monómero está formado por dos cadenas ligeras que pueden ser de tipo kappa o lambda y dos cadenas pesadas con más de 440 aminoácidos que pueden ser de 5 tipos: alfa, delta, epsilon, gamma y mu, que corresponden a los anticuerpos A, D, E, G y M. Los genes de las inmunoglobulinas se distinguen por estar divididos en varios exones. Incluso los loci de las cadenas ligeras y pesadas pueden estar distribuidos en diferentes cromosomas. Las regiones constantes son codificadas por un segmento de ADN cuyo ensamblaje de exones es constante, mientras que las regiones variables son ensambladas a partir de por lo menos dos segmentos génicos. Cada región variable de la cadena ligera requiere la unión de un segmento llamado variable V largo y otro pequeño de unión llamado J, mientras que las regiones variables de las cadenas pesadas se forman a partir de la unión de un segmento V más el segmento J más un segmento denominado segmento de diversidad D. Por eso se le llama recombinación VDJ. Este proceso es un proceso de sitio específico iniciado por las proteínas RAC1 y RAC2 específicas de los linfocitos. Por lo que existen, como decíamos, 5 tipos de inmunoglobulinas, como vemos en la pantalla, que presentan diferente morfología funcionales y de ubicación en el organismo. Las diferentes estructuras de los anticuerpos no son de forma, sino en cuanto a su composición. Cada tipo posee un objetivo específico. La presencia predominante de aminoácidos, su cantidad y distribución es lo que determina la estructura, como acabamos de ver, de la inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas pueden estar presentes tanto de manera soluble en la sangre como unidas a la membrana. La función efectora de los anticuerpos es neutralizar patógenos y toxinas mediante bloqueo estérico, realizar la opsonización, llevar a cabo la citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por células natural killer, sensibilizar a mastocitos para aumentar la fagocitosis y la activación del sistema del complemento por la vía clásica. La IgM son los primeros en producirse, no tienen regiones bisagras, no se adaptan bien y aparecen como antenitas en los linfocitos B. La IgG se genera después de la IgM, puede atravesar la placenta y proteger al feto. Indican que la infección es un proceso antiguo. La IgA también aparece después de los IgM, presente en el moco, la saliva y la leche, y también están en las mucosas. La IgD sustituye a la IgM y tienen más afinidad que esta IgM. Aparecen como antenas también en los linfocitos B. Mientras que la IgE es de alta afinidad, media en el proceso alérgico y su función es la de eliminar parásitos, en particular gusanos. Por lo tanto, cada inmunoglobulina tiene una actividad funcional. Así, por ejemplo, la Ig1 tiene como función la neutralización, la opsonización, la sensibilización de las células natural killer, un poco menos la sensibilidad a mastocitos y la activación del complemento. Mientras que la IgM solo tiene actividad de neutralización y de la activación del complemento. Y la IgE solo la de sensibilización a los mastocitos. La distribución también va a depender de cada una de ellas, siendo la más distribuida la Ig3, que puede atravesar la placenta y que difunde a sitios extravasculares. Como ya mencionamos anteriormente, el timo es el órgano donde llegan los precursores de las células T o linfocitos T procedentes de la médula ósea. Ahí, estos linfocitos sufren procesos de selección en los que participan las moléculas de histocompatibilidad. Durante esta selección se eliminan los que no funcionan adecuadamente y los linfocitos T migran maduros a los órganos linfoides secundarios.
Los linfocitos T de memoria, como ya dijimos, permanecen como parte del clon con una memoria inmunitaria. Por otra parte, los linfocitos T efectores son células que están programadas para reconocer, responder y recordar al antígeno. Los linfocitos T son responsables del sistema inmune mediado por células. Existen diferentes subpoblaciones. Los linfocitos T colaboradores o helper TH son responsables de la iniciación y desarrollo de la respuesta a antígenos microbiano, presentados por las células presentadoras de antígeno, siendo responsables de la actividad de macrófagos, iniciando la respuesta inflamatoria y la activación de linfocitos T y B. Los linfocitos T citotóxicos son responsables de la iniciación y desarrollo de la respuesta inmune ante células infectadas, induciendo la muerte de esas células. Los linfocitos T reguladores o supresores suprimen la respuesta inmune. Y los linfocitos, conocidos como linfocitos citolíticos naturales o natural killer, que establecen contacto y destruyen las células extrañas o alteradas por virus. Los timocitos inmaduros en la corteza tímica se caracterizan por la ausencia de la expresión en la superficie de CD4 y CD8, por lo que son llamados DN de doble negativo. De modo simultáneo, estas células pueden ser clasificadas de acuerdo a la expresión de CD44, que es una molécula de adhesión, y de CD25, que es la subunidad alfa del receptor de interleucina 2. Los timocitos DN transitan por estadios o fases de maduración, DN1, 2, 3 y 4. Los timocitos en estadio DN1 son inmaduros, expresan CD44 pero no CD25 y aún conservan el potencial para diferenciarse a linfocitos B. Los timocitos en estadio DN2, CD44+, CD25+, pierden la capacidad para diferenciarse a linfocitos B, pero su potencial de diferenciación hacia linfocitos T no está del todo comprometido. Los linfocitos en estadio DN3 son CD44 negativos, CD25 positivos. Comienzan el arreglo del gen beta que codifica para la respectiva cadena del receptor de linfocitos T. Los timocitos en estadio DN4 son CD44 negativos, CD25 negativos. Comienzan el arreglo del gen alfa que codifica para la respectiva cadena del receptor de linfocitos T. Este reordenamiento génico es productivo, es decir, solo aquel que resulta en una estructura estable de la cadena beta del receptor progresará al reordenamiento de la cadena alfa. Una vez que el arreglo de la cadena alfa y beta ha sido exitoso, los timocitos serán doble positivos, CD4 positivo y CD8 positivo, y migran hacia la unión córtico-medular. Al atravesar la corteza externa del timo, estos timocitos interactúan con las células epiteliales, las cuales expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Solo aquellos timocitos doble positivo cuyos receptores se unan con suficiente afinidad durante 3 días posteriores al rearreglo de la cadena alfa recibirán las señales de supervivencia y serán rescatados de la apoptosis. Los linfocitos T nativos CD4 o CD8 podrán con el ambiente correcto de citocinas diferenciarse hacia fenotipos de linfocitos T. Por ejemplo, en la imagen vemos que CD4 unido al receptor de linfocitos puede generar diferentes vías de señalización involucradas en la expresión de citocinas proinflamatorias, inhibición de apoptosis, proliferación celular y expresión de ligandos extracelulares. Además, los linfocitos nativos CD4, estimulados por las citocinas adecuadas, darán origen a los linfocitos T colaboradores o helper, TH1, TH2, TH17 o THF, un grupo especializado inicialmente identificado en las amígdalas humanas, o algunos otros,
También el linfocito nativo maduro dará origen a los linfocitos T reguladores, Treg. Aparentemente, la presencia de algunas citocinas como interleucina 6, interleucina 21 e interleucina 12 pueden llevar a una célula aparentemente ya comprometida de un fenotipo hacia el otro. Estos linfocitos maduros, mediante el estímulo nuevamente de citocinas adecuadas para cada tipo de células, genera diferentes vías de señalización mediante la familia de proteínas STAT principalmente. Como vemos en la diapositiva, cada linfocito colaborador TH liberará varias citocinas, por lo que puede tener varios efectos en diferentes células. Las células T reguladoras, que como ya vimos derivan de los linfocitos T CD4, modulan la respuesta inmune mediante contacto directo con las células efectoras, así como por la secreción de citocinas. Uno de los grandes aportes a la comprensión de la regulación inmune fue la identificación de FOXP3, un factor de regulación de la transcripción que participa directamente en la función de las células reguladoras humanas y murinas. FOXP3 fue descrito inicialmente en ratones Scurvy, los cuales presentan mutaciones espontáneas en el marco de lectura del gen denominado FOXP3. Este gen codifica para la proteína escurfina, cuya deficiencia está asociada con trastornos autoinmunes y linfoproliferación severa. Los linfocitos CD8 positivos o citotóxicos necesitan encontrar al antígeno presentado por las células presentadoras del antígeno. Posee 3 mecanismos para eliminar las células infectadas o malignas. La primera es a través de la secreción de algunas citocinas como TNF-alfa e interferón gamma, con efectos antitumorales y antimicrobianos. La segunda función es la producción y liberación de gránulos citotóxicos. Estos gránulos, que también aparecen en las células natural killer, contienen 2 familias de proteínas, perforinas y granzimas. La tercera modalidad de destrucción es a través de la vía Fas-L. El TNF-alfa, al ser liberado del linfocito citotóxico, se une a su receptor, generando una cascada de señalización para la activación de la caspasa 8. La perforina es una proteína esencial para el sistema inmune porque es capaz de perforar agujeros en las células cancerosas o infectadas, permitiendo el paso de granzima, familia de proteasas de serina altamente homólogas capaces de activar a la caspasa 3, a la 10 y a la 8. Los linfocitos CD8 activados también expresan a Fas-L, ligando de Fas. Fas-L es una proteína de membrana tipo 2 de la familia de factores de necrosis tumoral alfa, que está asociada con la muerte celular. Esta unión inicia la cascada de apoptosis a través de la activación de caspasa 8. Por lo tanto, el linfocito inicia una cascada de señalización promoviendo la apoptosis de la célula presentadora del antígeno o de la célula afectada. Las células natural killer fueron inicialmente descritas como células con habilidad para destruir células tumorales sin tener que recibir una señal o activarse. Recordemos que los linfocitos T citotóxicos necesitan encontrar al antígeno presentado en las células presentadoras, por lo que el nombre de natural killer se le dio por su habilidad natural para matar. Al igual que el linfocito T citotóxico, las natural killer generan varias vías de señalización hacia la apoptosis a través de perforinas, granzimas, además de expresar Fas-L y trail, ligando de inducción de apoptosis relacionada con TNF-alfa.
Como hemos estado mencionando, las citocinas están relacionadas con el sistema inmune. Las citocinas son polipéptidos o glucoproteínas extracelulares hidrosolubles que pesan entre 8 y 30 kilodaltos. A diferencia de las hormonas clásicas, las citocinas no se almacenan como moléculas preformadas y actúan especialmente por mecanismos parácrinos y autócrinos. Una citocina puede actuar en diversos tipos celulares, fenómeno denominado pleiotropismo. Las citocinas son redundantes en su actividad, es decir, tienen acciones similares que desencadenan diferentes citocinas. Además, dos o más citocinas producen un efecto que se potencializa mutuamente, fenómeno conocido como sinergismo, es decir, a menudo se forman en cascada, o sea, una citocina estimula sus células blanco para que produzcan más citocina, como ya vimos. Además, actúan de manera antagónica, es decir, algunas citocinas pueden aumentar la producción de otras proinflamatorias o pueden atenuar a otras antiinflamatorias. Como hemos estado mencionando, las citocinas se generan en diversos tipos celulares del sistema inmunológico y de otros tipos, a través de la activación de procitocinas activadas por mitógenos, y estas van a activar a otras células. Así, las citocinas influyen en la actividad, la diferenciación, la proliferación y la sobrevida de células inmunológicas, como también regulan la producción y la actividad de otras citocinas, como vemos en la tabla. Existen diferentes clasificaciones. En esta, por ejemplo, las citocinas son clasificadas en familia 1 con actividad agonista y actividad antagonista, familia 2 aquellas que son antiinflamatorias, quimiosinas aquellas que reclutan neutrófilos y mantienen la respuesta inflamatoria, y estimulantes de la hematopoiesis aquellas que están involucradas en el crecimiento de progenitores de monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y macrófagos, así como algunas proinflamatorias. Pero en general se reconoce que existen dos grandes grupos de citocinas, las interleucinas y las quimiosinas. Además están las citocinas pertenecientes a los interferones y otras moléculas como TNF-alfa. La mayoría de las citocinas están agrupadas dentro de las interleuquinas, proteínas que pesan entre 8 y 26 kilodaltons, con la única excepción de interleucina 12 que pesa 75 kilodaltons. Han sido nombradas con números arábicos y entre ellas podemos encontrar a interleucina 6 que promueve la inflamación y la hematopoiesis y a interleucina 10 que ejerce una función antiinflamatoria e inmunosupresora sobre los linfocitos T. Las quimiosinas o citocinas quimiotácticas son pequeñas proteínas ligadas a la heparina que direccionan el movimiento de los leucocitos circulantes. Actualmente en humanos se conocen alrededor de 50 quimiosinas, las que están agrupadas en 4 subfamilias: CC, CXC, CX3C y XC, en base a sus diferencias estructurales, secuencia de aminoácidos y algunas diferencias fisiológicas. Se han identificado 16 receptores funcionales de quimiosinas, todos ellos dentro de una superfamilia de receptores con 7 dominios transmembranales, que incluyen también a los receptores opioides y olfatorios, así como receptores para otras sustancias quimioatrayentes, tal como el péptido formil metionil y proteína C5A del complemento. La acción antitumoral de los interferones está mediada fundamentalmente por la inhibición del crecimiento de las células tumorales y por la inducción de apoptosis de estas células tumorales. Los interferones se clasifican en 3 grupos: interferones tipo 1 como interferón alfa y beta. Interferón alfa es producido principalmente por los leucocitos infectados por virus, mientras que el interferón beta es producido por fibroblastos infectados también por virus. El interferón alfa también estimula la síntesis de proteínas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad,
A esta familia también pertenecen los interferones tipo 2, denominados interferones gamma, e interferones tipo 3, entre los que se encuentran los interferones lambda. Entre otras citocinas tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, las linfotoxinas, factores activadores de células beta, los factores stem cell y factores de transformación de crecimiento beta, con diferentes funciones cada uno de ellos. La acción de las citocinas, ya sean interleucinas, quimiosinas o cualquier otra, inicia cuando la citocina se une a su receptor específico que expresan todos los leucocitos y muchas otras células. Esta unión generará diferentes vías de señalización y el efecto va a depender precisamente de cuál vía de señalización se enciende. Estas vías están relacionadas con apoptosis, regulación genética y proliferación celular, entre otras. Hay otros factores que influyen en la respuesta inmune. Entre ellos tenemos algunas proteínas de la fase aguda, las cuales veremos posteriormente. Estas proteínas tienen como característica que se sintetizan principalmente a nivel hepático y que tienen como principal característica común que varían su concentración plasmática al menos en un 25% en respuesta a estímulos de ciertas citocinas producidas durante diferentes procesos inflamatorios. Otro factor involucrado en el sistema inmune es el sistema del complemento. El complemento es un complejo sistema molecular capaz de disparar señales de alarma ante la presencia de agentes extraños al organismo. También es capaz de discriminar componentes propios y extraños y mediante un sistema de etiquetado molecular de identificar estos últimos para su eliminación por opsonofagocitosis o su destrucción mediante lisis celular directa. La activación del complemento tiene lugar a través de tres vías de activación distintas: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Estas tres vías, estrechamente relacionadas filogenéticamente, se diferencian en sus mecanismos de activación en las etapas iniciales, pero todas ellas confluyen en la formación de complejos enzimáticos multimoleculares responsables de la activación del componente C3, denominada convertasa de C3. La vía clásica comienza con la unión del complejo antígeno-anticuerpo, mientras que la vía de las lectinas comienza por su unión amanosa. La vía alternativa es activada a través de bacterias, hongos, células tumorales, complejos inmunes y el polen. Las tres vías convergen en C3b, como hemos dicho, y posteriormente forman el complejo de lisis a través de C5b, C6, C7, C8 y C9, que forman el complejo atacante de membrana MAC C5b9. Otro factor importante, y aunque no es conocido como una célula inmune, el adipocito. Recordemos que el adipocito, además de ser una célula de almacenamiento, es una célula endocrina que libera diferentes productos, entre ellos interleucinas como TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6. El tejido adiposo, además de tener adipocitos, contiene macrófagos, linfocitos T, eosinófilos y neutrófilos, por lo que el sistema inmune juega un papel muy importante durante la obesidad. Finalmente, pero no por ser menos importante, otro elemento de la defensa inmunológica es la leche materna. Los diferentes tipos de leche materna están constituidos además de otros compuestos,
como son enzimas con actividad inmunológica como la lisozima, además de contener oligoelementos y vitaminas necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmune. También durante la lactancia se desarrolla el tejido linfoide asociado a mucosas y una de las principales proteínas contenidas en la leche materna es la inmunoglobulina A secretora, proteína estable a un pH bajo que colabora a que el lactante esté protegido en las mucosas de la boca, nariz, oídos y tubo digestivo, entre otros.